apreciados amigos, nuevamente con ustedes para hacerles llegar un saludo muy cordial y la expresión de mi anhelo de que las bendiciones de Dios nos alcancen a todos. Nuestro estudio anterior nos permitió llegar hasta el capítulo 7, verso 7 del libro del profeta Daniel. En este pasaje, y bajo el símbolo atemorizante de una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, se describe al cuarto imperio universal, el mismo representado por las piernas de hierro en la estatua del sueño de Nabucodonosor II. ¿Recuerdan, verdad? El imperio romano, su accionar implacable aparece claramente reflejado en los verbos utilizados por el profeta. Esta bestia simbólica o imperio histórico devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. La explicación del ángel utiliza verbos similares al referirse al cumplimiento de lo simbolizado y la encontramos en el verso 23. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Fue realmente tan terrible el imperio romano? Sí, mis amigos. Y de su accionar inmisericordia nos proporciona abundante documentación la historia secular. Las conquistas de Roma fueron incontenibles e inexorables, y la fueron llevando paulatinamente de una Roma cuadrata, es decir, una pequeña población limitada por el estrecho perímetro de sus muros, a una Roma peninsular y finalmente a una Roma universal. ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas? Luego de haberse impuesto a las otras tribus itálicas, los latinos desbordaron los límites de la península y comenzaron un movimiento de conquista de toda la cuenca occidental del mar Mediterráneo. Hacia el año 200 a.C., Cartago, la otrora poderosa rival del norte del África, dejó de representar un obstáculo a la expansión romana. A partir de ese momento, Roma puso su mira también en la conquista del Mediterráneo oriental, y no hubo forma de frenar o retardar su avance. Las batallas de Cinocéfalos, de Magnesia y de Pydna durante la primera mitad del siglo II a.C. le permitieron el sometimiento de toda el Asia Menor y de la península balcánica. Algún tiempo más tarde, Siria, el territorio de los Seleucidas, en el año 64 a.C., y el de Egipto, el de los Ptolomeos, en el año 30 a.C., fueron transformados en otras tantas provincias romanas. Cuando Octavio, el sobrino de Julio César, se sentó en el trono, todo el Mediterráneo era ya un lago romano, y era muy poco lo que restaba del mundo de aquellos días que no hubiera caído aún bajo las garras del águila imperial romana. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, Roma ya había formulado y dado a conocer su sueño de una nación invicta et aeterna, esto es, invencible y eterna, y con toda razón, porque humanamente hablando no se discernía posibilidad alguna de un eclipse de ese formidable imperio. Nada de imaginario o exagerado podía impugnársele a esa realidad. Sencillamente no había enemigos a los cuales Roma pudiera temer y nada sugería tampoco que pudieran aparecer en el futuro. Pero la visión que Daniel recibió de un Dios que conoce el futuro, más que lo tiene en sus manos, anticipó que no se concretaría esa subsistencia tan soñada por los gobernantes romanos. El verso que estamos considerando, Daniel capítulo 7, verso 7, concluye afirmando, y tenía 10 cuernos. Ante la expresión del deseo de Daniel de conocer algo más acerca de este poder, Daniel 7:20 reza, estos 10 cuernos que tenía en su cabeza, verso 20, los explicó el ángel como, en el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, 10 reinos. En otras palabras, no habría eternidad en el imperio de hierro, tarde o temprano habría de caer y cuando ello ocurriera, su territorio habría de dividirse en un número bastante apreciable de reinos menores. ¿Volverían estos a unirse alguna vez para reconstruir el imperio romano? Esta pregunta ya había sido contestada en la revelación contenida en el capítulo 2, en aquel sueño dado a Nabucodonosor. Cuando el imperio romano se dividiera,
Las piernas de hierro que lo representaban habrían de ser reemplazadas por pies de hierro y barro cocido, una mezcla imposible y absurda. Pienso que podría resultar no solo de interés, sino también muy ilustrativo volver a leer del capítulo 2 los versos 41 al 44, ya que se corresponden en un todo a lo que estamos estudiando en el capítulo 7 y lo complementan maravillosamente. Así que vayamos a Daniel 2, 41 al 44. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No podría ser más claro, ¿verdad, amigos? Pasando el tiempo, el imperio romano habría de ceder su lugar a un conjunto de reinos menores. Algunos de ellos serían fuertes como el hierro, otros en cambio apenas tendrían la efímera permanencia del barro cocido. Que la reintegración de los fragmentos y la reconstitución del imperio del cual surgieron habría de intentarse, y reiteradamente lo indica con claridad el pasaje. Todos esos intentos, sin embargo, habrían de resultar totalmente infructuosos. Más aún, mientras esta fragmentación todavía subsistiera, Dios habría de intervenir estableciendo su propio reino. Debido a que algunos comentadores interpretan el reino de Dios como el surgimiento de la iglesia cristiana en su forma mayoritaria, conviene recordar que, de acuerdo a la descripción profética, cuando el reino de Dios se establezca, no será para coexistir con ningún otro, ni siquiera con los simbolizados por los pies de la estatua. Volviendo ahora a la profecía contenida en el capítulo 7, y contemplándola desde el ventajoso mirador de la historia, ¿ocurrieron las cosas realmente así a la caída del Imperio Romano? La expansión del imperio, impulsada por el avance irrefrenable de las legiones romanas, lo puso en contacto con las tribus relativamente aisladas que vivían en el centro de Europa. A estos pueblos se los conoce en forma genérica como germánicos o bárbaros. Dominados por Roma, no pocos de sus integrantes fueron incorporados al ejército y, debido a su capacidad y valentía, muy pronto comenzaron a ocupar posiciones de mando y responsabilidad castrenses. Fue así como dio comienzo el proceso conocido como invasión pacífica. Deslumbrados por lo que veían en Italia, tan distinto de las condiciones inhóspitas de sus comarcas de origen, incentivaron a sus familiares para que dejaran los fríos y húmedos parajes del centro de Europa para trasladarse a las tierras de la luz, es decir, a las comarcas mediterráneas. En la última parte del siglo IV, sin embargo, la invasión pacífica se tornó violenta. Lo que pudo haber motivado este cambio es objeto de especulación entre los historiadores. La mayor coincidencia entre ellos apunta a una invasión desde las lejanas comarcas del Asia Central, de un pueblo mongoloide, los hunos. Según esta explicación, fue tratando de escapar de esas salvajes hordas invasoras que dejaban tras sí un reguero de total desolación y muerte, que los germanos irrumpieron masivamente en las tierras del Imperio Romano. Rechazados por la fuerza, se reorganizaron y forzaron su penetración en el imperio. Roma no pudo detenerlos, y el suelo europeo se impregnó vez tras vez de la sangre de ambos bandos. Uno de los resultados de esta invasión violenta de las tribus bárbaras fue la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, y la coronación del caudillo germánico que lo destituyó, Odoacro, jefe de los érulos, como rey de Italia. Este trascendental cambio de mando, ocurrido en el año 476,
marcó el trágico epílogo de un imperio al que solo el hierro pudo representar apropiadamente. ¿Y qué pasó después? Ya sin otro obstáculo que el de sus propios planes expansionistas, estas tribus, en número aproximado de 10, se repartieron las tierras del ala occidental del vasto imperio, exactamente como lo había anticipado la profecía. Me refiero a Daniel 7, los versos 23 y 24. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Como lo leemos, vuelvo a decirlo, en Daniel 7, 23 y 24. ¿Ocurrieron las cosas en la forma anticipada por la profecía? Sí, efectivamente sí. ¿Y cuáles fueron esos reinos? Es cierto que las identificaciones sugeridas por los historiadores no son totalmente coincidentes, pero lo son en grado suficiente como para atestiguar la veracidad del vaticinio profético. Mencionaré algunas de esas listas seleccionando autores de distintas épocas. Por ejemplo, Joseph Med, quien falleció en el año 1638, identificó los 10 reinos con los alamanes, ostrogodos y lombardos, visigodos, francos, vándalos, suevos y alanos, burgundios, bretones, sajones y griegos. Sir Isaac Newton, el notable físico inglés fallecido en 1727, ofreció una lista ligeramente distinta: hunos, lombardos, visigodos, francos, vándalos, alanos, suevos, burgundios, bretones, alamanes y el exarcado de Ravenna. Thomas Newton, teólogo inglés que murió en el año 1782, los identificó como hunos, francos, burgundios, lombardos, sajones, godos, griegos, alamanes, bretones y el Senado romano. Uriah Smith, por su parte, notable comentador de las profecías, fallecido en 1903, incluyó en su lista a hunos, francos, burgundios, lombardos, anglosajones, ostrogodos, visigodos, vándalos, suevos y érulos. El último comentador que mencionaré, contemporáneo, es Edwin Thiel, autor de notables descubrimientos en lo que concierne a la cronología del Antiguo Testamento. Él colocó en su lista de los 10 reinos a alamanes, francos, burgundios, suevos, vándalos, visigodos, anglosajones, ostrogodos, lombardos y érulos. Un poco mareados con tantos nombres, queridos amigos, no podría ser menos. ¿Valdría la pena intentar una comparación de las distintas listas? Probablemente no, ya que de la simple mención de estos nombres ustedes habrán percibido lo básico, una notable coincidencia de nombres de alrededor del 80% o más. ¿Qué conclusión podemos derivar de estas listas y de las varias otras que aún podríamos mencionar? En primer lugar, en que todas coinciden en señalar que el Imperio Romano se dividió y que su territorio terminó fragmentado en áreas de hegemonía de una decena de tribus, varias de las cuales, con el transcurso del tiempo, dieron a su vez origen a algunas de las naciones europeas. Los alamanes, por ejemplo, dieron origen a Alemania, los francos a Francia, los anglosajones al Reino Unido o Inglaterra, los burgundios a Suiza, los suevos a Portugal, los visigodos a España, y así la lista podría continuar. A riesgo de perdernos si no lo hacemos, debemos detenernos un poco en nuestro estudio a fin de intentar una pequeña recapitulación. Los últimos pasajes que leímos correspondieron al capítulo 7, versos 23 y 24. ¿Qué dicen estos versículos? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El cuarto animal simbólico correspondiente al cuarto imperio universal, Roma, tenía 10 cuernos en su cabeza. Cada uno de esos cuernos correspondería a un reino. En números redondos serían 10, que habrían de surgir del imperio romano una vez que éste se desplomara. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Pero es interesante y necesario hacer notar que todos ellos habrían de representar, por lo menos en algunos aspectos, algo así como la continuación del Imperio Romano. De ahí que, de acuerdo a lo que se le mostró a Nabucodonosor, esos reinos constantemente tratarían de restablecer la unidad europea, reconstituyendo el Imperio Romano. En esos infructuosos intentos,
continuarían ocupados hasta que Dios estableciera su propio reino sobre este planeta, llevando a un final catastrófico a todos esos reinos. ¿Recuerdan, amigos, cómo la roca habría de pulverizar completamente a la estatua? ¿Ocurriría alguna otra cosa digna de especial atención durante el lapso de la división del Imperio Romano? Sí. Algo que al serle presentado en forma simbólica produjo en Daniel un vivo interés por comprenderlo. ¿Qué habría de ser eso tan importante? Esta fue la forma en que Daniel lo vio y lo describió. Capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un poco más adelante, en el verso 11, Daniel se refiere al sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Notemos bien, apreciados amigos, Daniel dice que las cosas ocurrieron mientras él contemplaba los cuernos. Esto quiere decir que en la visión o sueño él estaba contemplando acontecimientos posteriores al año 476 de nuestra era. ¿Por qué? Porque en ese año cayó el Imperio Romano y comenzó de lleno el período correspondiente a los 10 cuernos. Fue entonces, después del año 476, cuando ocurrió lo que describe a continuación. En sus palabras, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Volvamos al punto que estamos tratando de comprender. Después del año 476, un nuevo poder comenzaría a hacerse notar en el escenario dejado vacante por el Imperio Romano y ocupado ahora por los 10 reinos. Es evidente que este cuerno ya estaba actuando, ya venía surgiendo, porque cuando este poder comenzara a manifestarse, lo haría desarraigando a 3 de los ya existentes. ¿Qué más llamó la atención del profeta? Lo consigna en Daniel capítulo 7, verso 8. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sería este cuerno igual a los que lo habían precedido? No, ya que solo de este dice que tenía ojos como de hombre. Indicación de inteligencia, de sagacidad, de astucia para poder percibir las circunstancias y oportunidades no accesibles a los otros poderes. Mientras los otros habrían de actuar en forma más o menos desorganizada, con objetivos mayormente coyunturales, éste sabría cómo lograr sus fines y propósitos actuando inteligente y astutamente. Resulta claro que habría de ser a través de un maniobrar tal como desarraigaría a los otros y lograría sobrevivir. Es decir, a diferencia de los otros, cuya subsistencia estaría basada en la fuerza, éste lograría imponerse no por la fuerza, sino por su enorme capacidad de prever, evaluar y de conseguir ayuda y apoyo para la realización de sus planes. Por eso, en la descripción de este misterioso poder que se ofrece en el capítulo 8, se lo describe como insolente y hábil en engaños. Esto en las palabras de la versión conocida como Biblia de Jerusalén. Se añade en el mismo capítulo que su poder habría de fortalecerse, pero no con fuerza propia. Y en el verso 25 del mismo capítulo 8 se complementa la declaración explicando que con su sagacidad haría prosperar el engaño en su mano. Recapitulando un poco la descripción de este poder tan peculiar, tan enigmático y misterioso, cuya identificación resulta básica para poder comprender la revelación profética contenida en Daniel 7, quiero destacar que habría de hacer su aparición plena después de la caída del Imperio Romano y después aún de su división en manos de las tribus germánicas. Sería un poder de naturaleza distinta a todos los otros y en su accionar echaría mano de todos los recursos de la inteligencia, aún los del engaño y de la mentira. De esta forma lograría apoyo y ayuda para llevar adelante sus objetivos y lo haría no con fuerza propia,
como también lo describe la declaración contenida en el capítulo 11, verso 31. Se levantarán de su parte tropas. Es decir, los ejércitos que habrían de respaldarlo y protegerlo no serían propios, sino que se ingeniaría en conseguir como resultado de su astuta diplomacia, de sus intrigas y engaños, el apoyo necesario. ¿Dónde habría de ocurrir todo esto? Pues en tierras que habían pertenecido al Imperio Romano y de acuerdo a informaciones adicionales provistas por el Apocalipsis en su misma capital, en la ciudad de Roma. Volviendo nuevamente a la descripción contenida en el capítulo 7, versículo 8. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Grandes cosas? ¿Cuáles podrían ser esas grandes cosas? En el verso 11 se las describe como grandes palabras. Su forma de hablar, en otras palabras, también lo diferenciaría de sus compañeros. El uso del adjetivo grandes apunta a declaraciones arrogantes y presuntuosas. Presumiría ser más de lo que en realidad era. Es más, en su hablar pretendería trascender la esfera de lo humano, incursionando en la correspondiente a la divinidad. Eso fue lo que el ángel explicó a Daniel y que registra el verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo. El capítulo 8, en los versos 23 y 24, lo describe con estos rasgos adicionales, aunque totalmente complementarios. Altivo de rostro, en su corazón se engrandecerá y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ahora, el verso 36 del capítulo 11 resume las prerrogativas que habría de arrogarse con estas palabras. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. ¡Qué tremendo! Este poder nefasto no solo surgiría de lo que había sido el Imperio Romano, sino que lo haría desde el seno mismo de la Iglesia cristiana, pretendiendo suplantar a Dios, arrogándose títulos y atributos que solo pertenecen a la divinidad. No es sin razón entonces que en el Apocalipsis se lo califique como blasfemo. Blasfemia es la pretensión, tanto de un ser humano como de un sistema humano, de poseer prerrogativas y títulos, atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. Mis amigos, creo que no se les escapa la enorme importancia que tiene identificar este poder. Tan solo me limitaré a mencionar las 15 características que en el capítulo 7 se proporcionan del poder representado como este cuerno pequeño. Aquí las tenemos. Habría de surgir de entre las ruinas del Imperio Romano. Es más, habría de ser un poder romano. Segunda, tendría un comienzo pequeño, modesto, insignificante. Tercera, recibiría y perfeccionaría la herencia recibida de los 4 imperios universales previos. Cuarta, se manifestaría o aparecería después de la aparición de los 10 cuernos. Quinta, surgiría de entre los 10 cuernos. Sexta, en su surgimiento, desarraigaría a 3 de los poderes representados por esos cuernos. Séptima, sería otro reino. Octava, otro reino sí, pero un reino diferente, de naturaleza distinta de todos los anteriores. Novena, tendría ojos humanos. Décima, su apariencia sería arrogante. Undécima, hablaría blasfemias, es decir, sus declaraciones de carácter religioso pretenderían concederle atributos propios de la deidad. Duodécima, perseguiría tenazmente a los verdaderos hijos de Dios. Decimotercera, su supremacía habría de extenderse durante algo más de 12 siglos y medio. Decimocuarta, sería un poder ilegal. En otras palabras, trataría de introducir osadas modificaciones en la ley de Dios. Y número 15, decimoquinta, la última, habría de alcanzar dominio mundial precisamente cuando el juicio mencionado en los versos 9 y 10 estuviera llegando a su conclusión. 15 características, todas ellas reveladoras del interés que Dios tiene de que conozcamos de quién se trata,
porque es vital que podamos identificarlo en su verdadera naturaleza y sin ambigüedades. Apreciados amigos, reconozco que el contenido de este tema ha resultado denso, muy denso, y me parece que sería muy posible que más de uno de ustedes estuviera preguntando con alguna preocupación, ¿y qué tiene todo esto que ver con la esperanza de la cual tanto nos ha estado hablando en los estudios anteriores? Permítanme contestarles que será recién después del eclipse de este poder blasfemo, cuando el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, establecerá su reino. El cumplimiento tan exacto de todo lo que anticipó acerca de los 4 imperios, de la caída del último bajo invasores extranjeros, su división en 10 reinos y el surgimiento de entre ellos de este poder apóstata es garantía, certera, precisa, hermosa garantía de que lo que aún falta por cumplirse también se cumplirá. Así que, queridos amigos, tengamos confianza, porque habrá un final feliz para todos aquellos que confían en Dios. Qué hermosa certeza, qué hermosa seguridad. En este mundo tan atribulado, tan lleno de dificultades y problemas, la certeza de que nuestras vidas en las manos de Dios habrán de traducirse en paz, tranquilidad y esperanza. Y ahora yo quisiera invitarlos a que nos unamos a fin de agradecer a Dios por todo lo que Él hace por nosotros a través de sus mensajes proféticos de amor y de ánimo. Y al mismo tiempo pedirle la capacidad de comprenderlos, de estudiarlos a través de lo que la misma Biblia revela y a través de la historia. Ya dijimos que tenemos que respetar la unidad de la Biblia, pero al mismo tiempo necesitamos contemplar lo que la historia ha registrado. Solamente cuando ambos documentos se complementan, estén juntos y se alumbren mutuamente, podemos estar en condiciones de comprender las profecías. Oremos ahora. Bondadoso Padre Celestial, con profunda gratitud nos presentamos delante de ti por todo lo que has revelado en tu santa palabra, a fin de que sea para nuestra comprensión, para nuestra orientación en la vida, para tener certeza y seguridad en estos tiempos tan atribulados. Gracias, Padre amado, por escucharnos. Sabemos que nos escuchas porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que nos escuchas porque conocemos que tu Santo Espíritu trabaja en nuestros corazones y nos ayuda a comprender las cosas que tú has revelado en tu palabra. Y ahora, Padre, al expresarte nuestra gratitud, lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, y de todo corazón. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Fue realmente tan terrible el Imperio Romano? Sí, mis amigos. Y de su accionar inmisericordia nos proporciona abundante documentación la historia secular. Las conquistas de Roma fueron incontenibles e inexorables, y la fueron llevando paulatinamente de una Roma cuadrata, es decir, una pequeña población limitada por el estrecho perímetro de sus muros, a una Roma peninsular y finalmente a una Roma universal. ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas? Luego de haberse impuesto a las otras tribus itálicas, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, se describe al Cuarto Imperio Universal, el mismo representado por las piernas de hierro en la estatua del sueño de Nabucodonosor II. ¿Recuerdan, verdad? El Imperio Romano, su accionar implacable aparece claramente reflejado en los verbos utilizados por el profeta. Esta bestia simbólica o imperio histórico devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. La explicación del ángel utiliza verbos similares al referirse al cumplimiento de lo simbolizado y la encontramos en el verso 23. A todos desbordaron los límites de la península
y comenzaron un movimiento de conquista de toda la cuenca occidental del mar Mediterráneo. Hacia el año 200 a.C., Cartago, la otrora poderosa rival del norte del África, dejó de representar un obstáculo a la expansión romana. A partir de ese momento, Roma puso su mira también en la conquista del Mediterráneo oriental y no hubo forma de frenar o retardar su avance. Las batallas de Cinocéfalos, de Magnesia y de Pydna durante la primera mitad del siglo II a.C. le permitieron el sometimiento de toda el Asia Menor y de la península balcánica. Algún tiempo más tarde, Siria, el territorio de los Seleucidas, en el año 64 a.C., y el de Egipto, el de los Ptolomeos, en el año 30 a.C., fueron transformados en otras tantas provincias romanas. Cuando Octavio, el sobrino de Julio César, se sentó en el trono, todo el Mediterráneo era ya un lago romano, y era muy poco lo que restaba del mundo de aquellos días que no hubiera caído aún bajo las garras del águila imperial romana. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, Roma ya había formulado y dado a conocer su sueño. Apreciados amigos, nuevamente con ustedes para hacerles llegar un saludo muy cordial y la expresión de mi anhelo de que las bendiciones de Dios nos alcancen a todos. Nuestro estudio anterior nos permitió llegar hasta el capítulo 7, verso 7 del libro del profeta Daniel. En este pasaje, y bajo el símbolo atemorizante de una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte,